Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¡Qué felicidad! Están todos de vacaciones, espero. Les deseo unas lindas vacaciones. ¿Cómo estás, Titi? Estoy bien, ¿y tú, Mati? Yo muy bien, gracias al Señor. ¿Estás de vacaciones? Sí, también. Qué rico, qué envidia, qué envidia. Bueno, espero que todos estén teniendo unas lindas vacaciones, que estén siendo un lindo verano, supongo yo, porque en Latinoamérica por lo menos, o por lo menos en gran parte de Latinoamérica es verano. Así que qué bueno tenerlos con nosotros, compartiendo una lección más. Qué linda la lección de esta semana. Vamos a seguir leyendo la carta de Hebreo. Ahora vamos a empezar desde el punto 0, se supone. y quedan invitados a seguir estudiando esta carta o este sermón a los hebreos con nosotros. Vamos a partir con los saludos, como siempre, lo que nos escriben en las redes sociales, y le vamos a pedir a nuestra modelo Cecilia, más conocida como Titi, que nos pueda leer los saludos. Ya mira, tenemos un saludo de Instagram. Mari8683 nos manda un corazoncito. Y en YouTube tenemos un saludo de Mario Rush. Dice: según la ley, si el pueblo no confesaba todos sus pecados, el sumo sacerdote moría. Por lo menos en la Biblia no hay ninguna evidencia de que un sumo sacerdote haya muerto por esa condición. Es tan grande la misericordia de Dios que solo un sumo sacerdote murió por todos nuestros pecados, que es Cristo Jesús, que fue el sacrificio y también el sumo sacerdote. Hermoso, Mario, muchas gracias por tu comentario. También tenemos, mira, Mati, quien nos comentó, tenemos un comentario de Jennifer Dinamarca, nos dice: oh, gracias y bendiciones para ustedes también, acá estoy. Solo que no comentaba porque temía incomodar con tanto saludo semanal. Este trimestre soy maestra de la clase de jóvenes, así que con mayor razón les seguiré escuchando. Por lo que si pueden subir siempre el episodio temprano sería maravilloso. Te bendiga, Jenny. Pensamos que... Espérate, que todavía no termino. Yeah. Dice, si hacen esto, hasta me crearía otra cuenta para así darles doble like. Qué divertida la Jenny. Que Dios les siga utilizando. Abrazos. Ahora sí, saludos, Jenny. La extrañamos. Pensamos que la habíamos perdido, pero ahí está. Bueno, que el Señor bendiga tu ministerio, Jenny. Qué rico que estés de maestra de espacio joven. Que se sigan abriendo espacios jóvenes nos pone muy contentos, porque siempre ha sido un desafío la escuela sabática para los jóvenes. Siempre se han abierto folletos. Yo me acuerdo, yo estaba en escuela sabática de jóvenes y se han abierto folletos y como que en la práctica mucho no pasa. Pero ahora este lindo proyecto que ha tenido, bueno, el Ministerio Joven con JYC en el mundo, porque para que sepan esto es mundial, ha dado lindos frutos. Así que ustedes son parte de este movimiento, ustedes han sido parte de todo lo que ha sucedido con Espacio Joven. Ustedes, bueno, los maestros sobre todo, que han sido nuestros líderes, que esto no funciona si no fuera porque los maestros han sido motivados por el Espíritu del Señor. Así que el Señor bendiga su trabajo, a la Jenny, a todos los chicos, bueno, Mario, que siempre comenta igual, saludos, y a las personas, Susi también, que siempre nos manda saludos. Así que el Señor bendiga, les dé fortaleza y bueno, les recuerdo ocupar todas las plataformas que tenemos, como Instagram, YouTube, Facebook. Esto está en el código QR de sus folletos, así que es parte oficial de la iglesia, y que puedan no solo comentar, darle me gusta, sino que compartir. Así sigue creciendo este movimiento y llegamos a nuevas fronteras. Vamos a partir, le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer una oración para iniciar, y vamos a darle de lleno al comentario de esta lección. Ya, oremos. Padre Santo, Señor que está en los cielos, santo sea su nombre. Quiero agradecerle por este espacio podcast, Señor. Le pido por favor que su presencia esté con nosotros, que todo lo que hablemos sea solamente su voluntad, Señor, y que esto pueda ser de bendición para los jóvenes. Se lo pido humildemente, Señor, y sin merecerlo. En el nombre de Jesús, amén.
ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con el estudio de esta tercera semana que lleva por título Jesús, el Hijo Prometido. Y vamos a hablar de promesas en esta lección. La palabra prometido, la palabra promesa, prometió, se va a repetir mucho en esta lección. A Adán y a Eva se le prometió un hijo que los libraría del enemigo, que recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el cual ellos habían sido creados. Ellos esperaban que se cumpliese pronto, pero el cumplimiento de la promesa tardó. A Abraham se le prometió un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. A David se le prometió que su hijo sería adoptado por Dios como su propio hijo y se establecería como gobernante junto sobre todos los reyes de la tierra. Lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David imaginaron es que ese hijo redentor sería Dios mismo, Jesús, el Hijo prometido. Con esto doy paso al dato de alto impacto del Mati. Bueno, los datos de alto impacto, perdón, se me enreda la lengua, tiene que ver con Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ya lo hemos hecho antes, quizás hablando de las metáforas o las alegorías acerca de Jesucristo cuando habla la Biblia sobre la roca, sobre la piedra angular, sobre el pan del cielo, sobre la serpiente del desierto, la sabiduría. Pero hoy día, como estamos hablando de esta linda promesa, quiero aprovechar de hacer cristología que me encanta y hablar un poquito del Antiguo Testamento. Bueno, hay varios elementos, ya vamos a hablar de 3. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existen las profecías mesiánicas que se cumplen y tienen su referencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la simiente, que es la más conocida en Génesis 3:15, que se hace referencia en su cumplimiento en Gálatas 3:16, en el 4:4, en Romanos 16:20. Pero también está la salvación de las naciones por medio de Abraham y su descendencia, que también aparece en Gálatas 3:14, en Hechos 3:25. También está en Génesis 49, que se habla que el Mesías vendría por descendencia de Judá, que eso se cumple, aparece en Mateo 1:2, Lucas 3:33. También se habla de un profeta mayor que todos que vendría, que está en Deuteronomio 18, y eso se cumple, o por lo menos se desarrolla el cumplimiento en Hechos 3:19-22. También en los Salmos hay mucha referencia mesiánica y muy linda en los Salmos, ¿ya? Por ejemplo, que el Mesías sería el Hijo de Dios, que aparece en Mateo, en su referencia en Mateo 3:17, eso está en el Salmo 2:7, en la entronización, en el engendramiento que aparecía en la lección de esta semana. También está que se dice que el santo no quedaría en el sepulcro o no vería corrupción, que está en Salmos 16:10. Y eso aparece como referencia en Hechos 13:34 al 35. O incluso en Hechos 12, si no me equivoco, también cuando Pedro hace su sermón. En el Salmo 22 habla sobre el abandono de este y la repartición de las vestiduras que se cumplen en Jesucristo. ¿Ya? Y así hay miles de profecías. Miren, voy a saltarme algunas. Voy a hablar también de la piedra angular, que también aparece en Isaías 28. En Isaías 7 se dice que iba a nacer de una virgen. En Isaías 35 dice que se iba a hacer milagros de sanidad. Perdón, en Isaías 50 se dice que iba a tener sufrimiento y persecución. En Isaías 52 se dice que se iba a exaltar después de su sufrimiento, que eso aparece en Filipenses 2 del 5 o del 6 al 11 más o menos. En Isaías 55 se habla de un pacto que iba a traer un maestro a las naciones. Y para qué hablar de Isaías 53, que hace referencia completamente al sufrimiento de Jesucristo. Miqueas 5:2 dice que iban a nacer en Belén, que eso se cumple en Mateo 2. Pero también existe algo que se conoce como las tipologías, que también lo hemos hablado, me parece, en la lección, justo en el folleto anterior, en las lecciones. Y miren, tiene por lo menos Jesucristo con personajes antiguos, o sea, personas que representan a Jesucristo gráficamente, que eso se le llaman las tipologías. Hay por lo menos unas 30 en el Antiguo Testamento: Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Job, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, los jueces, Sansón. Todos ellos representan de alguna u otra forma a Jesucristo. Booz, David, Salomón, Elías.
Eliseo, Nehemías, Jonás, Jeremías. Todos ellos son representaciones tipológicas de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como también, y con esto termino, las cristofanías, o sea, las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Que se entiende que el ángel de Jehová era Jesucristo, que aparece en Génesis 16, Génesis 21, Génesis 31, Éxodo 3. Como también él era el mismo que era el príncipe de los ejércitos de Jehová, que le aparece a Josué en Josué 5. También aparece como ángel de Jehová en Jueces. Y como hijo de los dioses o hijo del hombre que viene sobre las nubes de los cielos, que es la única referencia al hijo del hombre sobre las nubes de los cielos en el Antiguo Testamento. Que la segunda es Jeremías, hablando de Jeremías, pero la única referencia que habla al hijo del hombre como Dios en el Antiguo Testamento es en Daniel 7. Y ese también aparece en Daniel 2 y en Daniel 10. Entonces, Jesucristo está repartido en todas las escrituras. Y esto de Juan 5:39, que Jesucristo es el centro de la escritura, se cumple en él. Entonces, eso es lo que hace referencia a Pablo cuando dice en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en los postreros días, o en estos días que se han cumplido, o que se han cumplido las profecías de Jesucristo, nos habla por medio del Hijo. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Pueden abrir sus Biblias en Hebreos 1, del 1 al 4. Son solo 4 versículos, así que los voy a leer y después el Mati comienza con su comentario. Dice así: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Con esto invito al Mati a primero comentar. A ver, me gustaría hablar o comentar un poquito de lo que se nos viene con el sermón a los hebreos, ¿ya? Porque el sermón a los hebreos, o esta carta a los hebreos, tiene cierta historia de controversias, ¿no? O históricamente tiene un par de controversias que tienen que ver con el contenido teológico complicado que lleva la carta, porque el contenido de la carta o el contenido del sermón es más básico. Incluso el mismo Pablo lo acepta en Hebreos 6.1. Dice que los primeros tópicos, que es hablar de Jesucristo como Dios, por ejemplo, en lo que estamos leyendo ahora, después en el capítulo 2, Jesucristo como humano, Jesucristo mayor que Moisés, mayor que Melquisedec, y nuestro mejor sumo sacerdote, para él son cosas rudimentarias, dice, en Hebreos 6.1. Dice, bueno, ahora vamos a dejar las cosas rudimentarias y vamos a hablar de la madurez en la fe. Y dentro de esto, él habla de ciertas cosas como el tema de la expiación, por ejemplo, lo toma, ¿no? O lo toca, o habla, tiene un simbolismo importante y bien profundo sobre la expiación, y habla de Jesucristo como ofrenda. Entonces, esto ha tenido controversias en la historia. Para nosotros histórico, Pablo con controversia, o que la gente tenga controversias con ciertas doctrinas de Pablo. Por ejemplo, digamos, una de las más antiguas, no sé si, no recuerdo cuál de las dos viene primero, pero como en Hebreos se habla de Jesucristo como ofrenda y Jesucristo como similar a los hombres, dice, por ejemplo, si no me equivoco, el capítulo 2, que habla que él fue carne y sangre, o carne y hueso. Andreasen, que era un teólogo adventista, escribió un libro que es el comentario a la carta a los hebreos, perdón, el comentario a los hebreos, en donde propone una nueva teología adventista que se llama la teología de la última generación, que hoy día, otra vez, está muy en boga. O sea, hay muchos teólogos, por ejemplo Kirkpatrick, supongo que uno de los más populares, están hablando de que la teología de la última generación aún corre, por ejemplo, aún es vigente, y en su tiempo, o sea, antes de los años 50 más o menos,
fue muy popular y también fue muy controvertida. Y Andrásen es uno de nuestros teólogos más prominentes. O sea, Andrásen era muy popular en su momento. Trabajaba en la conferencia, si no me equivoco, era parte del equipo de investigación del comentario bíblico adventista. Y Andrásen, un teólogo, digamos, de uno de los más importantes, habló de esta teología y fue controversia hasta el día de hoy. Bueno, básicamente propone que hay un momento en donde la iglesia tiene el mismo carácter y comportamiento de Jesucristo. Son santos, personas que no pecan, y ese es el pueblo que viene a buscar al final del tiempo Jesucristo, ¿no? Personas que están abiertamente alejadas del pecado. Y ahí hay controversias, ¿no? Como por ejemplo, cómo existe entonces la angustia de Jacob si son personas que ya no cometen pecado o que entienden que ya viven en una glorificación en la tierra. Bueno, esa es una, ¿ya? La controversia de la TUG, le dicen, la teología de la última generación, que hoy día está muy popular, e incluso John Peckham, que hoy día es uno de los teólogos más populares de la iglesia adventista, escribió un libro hablando un poco de eso, y René Atilio Dupertuis, que es, supongo yo, nuestra autoridad en cristología, por lo menos en habla hispana, él también en su libro Jesucristo, Divino Humano, hace referencia a esta en sus últimos capítulos y hace una crítica. También aquí en Latinoamérica hay un teólogo muy popular llamado Treyer. Pero bueno, esa es una de las controversias, ¿ya? O sea, Treyer habla a favor, no en contra. La otra, que digamos que yo creo que es quizás la que más le afectó a la iglesia adventista hace años atrás, fue lo que pasó en los años 50, cuando un teólogo evangélico o protestante llamado Walter Martin, que investigaba las sectas, se dedicó a investigar la iglesia adventista. Sus libros eran muy conocidos en ese entonces, no sé si hoy día, y escribía sobre la cienciología, sobre los mormones, y obviamente investigó sobre la iglesia adventista a ver si se categorizaba como secta o no. Y dentro de todos los puntos que nosotros podíamos encontrar controversiales, por ejemplo, guardar el Shabbat o cosas así, él encontró que la expiación completada o incompleta era uno de los que denominaba a la iglesia adventista como secta. Muy interesante lo encontré, porque aquí en la carta a los hebreos, en el sermón a los hebreos, se habla sobre que Jesucristo murió una vez y para siempre. Entonces, hablando sobre la expiación o el tema teológico de la expiación de la carta de Hebreos, los teólogos lo toman, sobre todo los protestantes, como que la expiación ya fue terminada. O sea, ya no es necesario guardar los mandamientos, Jesucristo ya murió una vez y para siempre, y eso ya se acabó. O sea, cuando Él venga ya no tiene que ver con la expiación, sino que, digamos, es otro movimiento, otro proceso. En cambio, la iglesia adventista del séptimo día cree que en la expiación, bueno, con Jesucristo se acaba el sacrificio, pero el proceso de la expiación no ha acabado porque estamos en el juicio investigador. Entonces Walter Martin decía que si nosotros creíamos que la expiación no había sido terminada, éramos secta. Muy interesante porque en ese entonces, y aquí voy a contar la controversia, en ese entonces los teólogos adventistas que estaban escribiendo la respuesta a Walter Martin, escribieron de que sí había sido terminada la expiación. Y se escribió en un libro, o sea, hoy día existe el libro que está entre los clásicos adventistas, que se llama Preguntas y Respuestas. Y bueno, hay toda una controversia en ese entonces porque muchos de la iglesia creían que no, como Andreasen, que no estaba terminada, y muchos de la iglesia creían que sí, y ahí hubo una controversia dentro de la iglesia, y Walter Martin atacaba a los adventistas porque no se ponían de acuerdo, incluso en programas televisivos. O sea, fue muy controvertido lo que pasó. Dentro de ese tiempo también, bueno, pasaba lo que pasaba con Desmond Ford. Son cosas históricas de la iglesia, ya yo sé que quizás muchos nunca lo han escuchado, pero intento de contextualizar un poco las controversias que tiene históricamente en la iglesia adventista el sermón a los hebreos. Y bueno, todo concluye en que el libro Preguntas y Respuestas es modificado. O sea, no se acepta finalmente la respuesta que se dieron en ese entonces. Bueno, adventistas conocidos como el Leroy Froom.
Y hoy día está publicado de nuevo ese libro, el del pregunta y respuesta, pero modificado. Tiene un comentario abajo de George Knight, donde dice que la expiación no era completada y cosas así. Se lo recomiendo para leer, muy buen libro. Y ahí uno conoce un poquito las controversias que han habido. Entonces, volviendo al comentario de Hebreos 1, del 1 al 4, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, y ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien entronó. Este capítulo número 1 habla de Jesucristo como Dios. Controversia que igual hay muchas controversias. Bueno, son parte de las creencias, ¿no? Obviamente tú le tocas las creencias a la Biblia a alguien y va a haber controversia. Y digamos que la mayor controversia con la deidad de Jesucristo va a ser que siempre las posiciones de las iglesias son diferentes. Quizás la más diferida de todas es la de los testigos de Jehová, que ellos hasta modifican Juan, que el libro de Juan habla de Jesús como Dios abiertamente. Y todas las iglesias se van en contra de los testigos de Jehová en cierto momento. Que hay una controversia también, que la pueden buscar, ¿eh? Yo creo que debe estar en internet, se llama la controversia de la regla Colwell, que es una regla gramática griega. Y ellos modifican Juan 1.1 basándose en esa, y los mismos escritores de la regla Colwell los critican a ellos. Pero Jesucristo explícitamente y enfáticamente es Dios en la Biblia. Y eso significa que cuando ustedes leen Hebreos, lo que está enseñando Pablo en el capítulo número 1, o explicando, porque es un sermón, es algo básico que todo creyente, incluso no adventista, debería creer. Eso, Titi. Muchas gracias, Mati, por decirnos todo esto tan necesario que tenemos que conocer sobre nuestra iglesia y también otras doctrinas, ¿cierto? Yo, más que nada, recalcar unas poquitas cosas que me llamaron la atención, por lo menos del versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Me gusta que el autor destaque que fue Dios quien habló por medio de los profetas. Y eso, bueno, recalca que un libro puede llevar cualquier nombre, puede llevar Isaías, Amós, Daniel, pero Dios es el verdadero autor de este libro. Y eso me gusta mucho. En el 2, me gusta cuando dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Cuando Jesús vino a esta tierra, se despojó de su vestido y de sus coronas reales. Este sacrificio que Él hizo por nosotros. Prefirió devolver el cetro en las manos del Padre y bajar del trono del universo. Con su ascensión tomó otra vez el puesto que había tenido con el Padre antes de su encarnación, ¿cierto? Que es lo que nosotros creemos, que el Señor se hizo hombre, murió por nosotros y luego, gracias a que no tuvo ningún pecado, volvió a su puesto y se lo agradecemos infinitamente, ¿cierto? También, más un poco después, dice, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Recalca nuevamente que Cristo es Dios, que Él creó y sostiene todas las cosas, e invita al ser humano a participar siempre activamente con Él, a pesar de ser un Dios perfecto que no tendría por qué importarle a la raza humana, por decirlo así. Y Él tiene misericordia con nosotros y nos ama a pesar de todo eso. También recalcar en el 3, cuando dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta expresión de se sentó indica que se hizo cargo, que asumió, y es como una inauguración o una coronación. Significa que el Señor se invistió con autoridad. Se reconoce el derecho de que Cristo tiene jurisdicción, como era en un principio. Y este es el principio de su actividad como nuestro mediador. No es el fin. Así que seguimos recalcando, como las veces pasadas, que aquí en Hebreos destaca que el Señor es Dios
es que es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo por nosotros. Y se lo agradecemos infinitamente, ¿cierto? Eso, Mati, ese es mi comentario. Asimila. En Asimila me gustaría recalcar unas promesas que ha hecho Dios y después unas promesas que se están cumpliendo del pacto en Jesús. Las primeras que hizo Dios dicen así: el Padre prometió que resucitaría a sus hijos, y la maravillosa noticia es que ya inició la resurrección de sus hijos con la resurrección de Jesús. La segunda es que el Padre también prometió una nueva creación y ya comenzó a cumplirlo al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Y la tercera es que prometió que establecería su reino final y ya inauguró ese reino cuando nos liberó del poder de Satanás y puso a Jesús como nuestro soberano. Pero este solo es el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará con la segunda. Y estamos seguros de eso, ¿cierto? Y también están las promesas del pacto que se están cumpliendo en Jesús. Dice: la venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. La primera es que, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. A través de sus obras y de su palabra, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y obedecerle. La segunda es que Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través de quienes Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría el mundo. De esta manera Jesús vino a tomar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y a cumplir con el propósito original que Dios tenía para su pueblo. Y la última es que Jesús vino a ser el gobernante justo que Dios siempre deseó que este mundo tuviera. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante, también lo hará por nosotros. El que exaltó a Jesús a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. El mensaje que Dios nos revela en Jesús no solo incluye lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él y en Él, por nuestro bienestar temporal y eterno. Ahora viene aplica. White en Mensajes Selectos dice así: el Redentor del mundo poseía el poder de atraer a los hombres hacia Él, de aquietar sus temores, de disipar su lobreguez, de inspirarlos con esperanza y valor, de capacitarlos para creer en la buena voluntad de Dios, de recibirlos mediante los méritos del sustituto divino. Como objetos del amor de Dios, siempre deberíamos estar agradecidos porque tenemos un mediador, un abogado, un intercesor en las cortes celestiales, que suplica por nosotros ante el Padre. Amén. Bueno, ya estamos acabando. Se nos hizo cortito hoy día. En realidad, igual fue bien profundo, pero estuvo bien cortito. ¿Qué te pareció, Titi? ¿Bien? De vacaciones. Edición vacaciones. La Titi ahí no me estaba escuchando, perdóname. Que hoy día, bueno, estuvo cortito, estuvo profundo, sí. Edición vacaciones, te decía. Sí. Oye, bueno, quedan invitados a estudiar el Espacio Podcast. Todas las semanas lo publicamos en las redes sociales del Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden encontrarlo en las redes sociales de Jóvenes Adventistas, así como en el código QR que está en sus folletos. Gracias, Titita, por acompañarnos como siempre. Saludos a todas las personas que nos escuchan de Latinoamérica o de habla hispana y quedan invitados a escucharnos en un nuevo Espacio Podcast. Les recuerdo estudiar su lección todos los días, todas las semanas. Va a estar bien intenso porque
hemos estudiado solo controversiales, ya los pactos, ustedes han visto, ¿no? Y Deuteronomio, y ahora vamos a estudiar la carta a los Hebreos. Así que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.